bienvenidos. Hoy vamos a dar inicio a esta clase número 4. Vamos a desarrollar en esta primera parte el segundo aspecto de disposición. Vamos a ver sus márgenes y los puntos y aparte. Primero que nada tenemos que saber qué es la disposición. La disposición, según la grafología, es la que evalúa la colocación de los márgenes y los puntos y aparte. Estos últimos son considerados como márgenes secundarios izquierdos. Y según esta colocación tendremos el tipo de disposición, si es cuidada o descuidada a la hora de ubicar sus márgenes. Por último, también se va a analizar, en la segunda parte, vamos a analizar los blancos dentro de los textos, los que se denominan blancos de página. Estos mismos son siempre sinónimos de angustia o de alguna crisis emocional de la persona. Empecemos de lleno por los diferentes tipos de márgenes. Vamos a encontrarnos con el margen superior, el margen inferior, el margen izquierdo, los puntos y aparte que vendrían a ser un margen izquierdo secundario y el margen derecho. Vamos a iniciar por lo que es el margen superior. ¿Qué es el margen superior? El borde superior de la hoja. ¿Y qué significa psicológicamente? El margen superior de la hoja representa a la persona que va dirigida al texto. Por eso es tan importante ver cómo forma el texto, si lo forma en forma social o si es un texto personal, para saber el grado de confianza y acercamiento que tiene hacia la persona que va dirigido. Para poder tener el parámetro para determinar si es normal, si es grande o pequeño, lo primero que hay que tener en cuenta es que para tener la evaluación del margen superior hay que medir primero el largo de la hoja. En general las A4 miden 29 centímetros, para después sacar los porcentajes. Referencias para medir. Si la hoja tiene fecha, la fecha tiene que estar entre el 5 al 10% del largo de la hoja. Si la hoja tiene encabezamiento o directamente empiezan a escribir como si fuera el primer renglón, estos tienen que estar ubicados entre el 10 al 15% del largo de la hoja. Para saber cómo medir, yo les dejo un video tutorial de las mediciones de márgenes a continuación. Muy bien. Vamos a tener las diferentes clasificaciones en lo que se refiere al margen superior. Como verán, tenemos 5 tipos de márgenes superiores. El ausente, que es el donde las letras que están más cerca del borde chocan con el borde superior de la hoja, parecieran que se salieran afuera de la hoja. A eso nosotros le decimos ausente, cuando la gran mayoría de los gestos gráficos chocan y se desbordan de la hoja. A eso se le dice ausente. Ustedes imagínense en que es la persona que va dirigido el texto. Si yo me refiero de esa forma con la persona, voy a ser más impulsiva, puede haber un grado de agresividad, puede haber un grado de pulsión y una descarga emocional muy grande. Hay bastante descontrol en la persona. Después vamos que tenemos el margen pequeño. Es un margen en donde la persona escueta un poco la distancia con la persona que se va a comunicar. No tiene una extrema confianza, pero tampoco tiene un desconocimiento de la persona. Después tenemos un margen normal. El margen normal muestra que hay equilibrio, que hay control de las pulsiones y hay un buen trato coloquial con la persona que uno se está refiriendo. Cuando tenemos un margen superior exagerado, eso marca una extremada, tanto el grande como el exagerado muestra una distancia importante con la persona que me voy a comunicar, ya sea o por temor o sea porque realmente no la conozco o también es algo de la personalidad mía que no me permite poderme comunicar con confianza con la persona que me estoy transmitiendo. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que es el margen inferior. Es grafológicamente el borde inferior de la hoja y psicológicamente nos brinda muchísimas cosas. Primero y principal lo que nos brinda si la persona que está escribiendo está abierta a los cambios o se resiste. ¿Cómo nos damos cuenta? Por ejemplo, hay personas que llegan al borde inferior de la hoja y siguen escribiendo por los costados y algunas veces hacen flechitas para arriba. Bueno, esas personas les cuesta muchísimo los cambios. En general prefieren quedarse con algo que tienen aunque no estén satisfechos que cambiar y pasar para algo nuevo. También habla mucho de la estética frente al manejo de los demás. Imagínense en que la letra es 1 y si yo voy poniendo todo por los costados, lo subo, lo bajo, como que no cuido mucho mi imagen frente a los demás. Y por sobre todas las cosas, lo que nos da el margen inferior es el grado de control de los impulsos. Una persona que al llegar
tienen que tener en cuenta que el borde inferior de la hoja es la parte más inconsciente de lo que la persona está escribiendo. Y si eso demuestra que hay desbordes, que hay caídas, eso muestra una falta de control de sus impulsos primarios, lo cual le va a traer muchas consecuencias a la hora del manejo con el trato con los demás. Parámetros para medir el margen inferior. Primero que nada hay que medir el largo de la hoja como lo hicimos en el superior. En general acuérdense que las A4 miden 29 centímetros, pero ustedes igual mídanla. Después referencias para medir. Nosotros decimos que el margen inferior es normal cuando está entre el 5 al 10% del largo de la hoja. También tienen que tener en cuenta que el margen inferior, si hay firma, no se puede evaluar. Entonces nosotros en el informe ponemos margen inferior, no se evalúa por firma. Vamos a ver que tenemos un margen inferior ausente, que es cuando se desbordan las letras que chocan con el borde inferior. Ustedes imagínense que esto nos demuestra que es una persona totalmente impulsiva y descontrolada. Eso va a traer muchas consecuencias, no solo en lo social, sino también en su vida íntima y en su vida laboral. Muy bien, cuando nosotros encontramos un margen inferior pequeño o normal, quiere decir que la persona es disciplinada, un muy buen control de sus impulsos, muy difícilmente se va a sacar de quicio, y es una persona que esto le favorece muchísimo a la hora del trato con los demás y va a tener una muy buena estética. Por el contrario, en el caso cuando encontramos un margen inferior grande, este significa que la persona predomina malos aspectos teóricos y además hace un muy mal empleo de la actividad y del tiempo. Tiene decir una mala deficiencia en la canalización de su energía. Esto ha sido margen superior y margen inferior. A continuación sigue la segunda parte donde vamos a desarrollar el margen izquierdo, los puntos y aparte y el margen derecho. Los invito a que si les gustó el video les pongan un like y los que no se suscribieron se suscriban al canal. Nos vemos en la segunda parte.